nosotros sentados en el día de hoy escuchando el mensaje del evangelio. Tenían que hacerlo a escondidas, donde nadie se enterara. Y de esa manera la iglesia fue creciendo. Hasta que en el siglo IV, año 311 aproximadamente, un emperador romano llamado Constantino va a una de sus guerras de conquistas, a una de sus grandes batallas. Y de repente este hombre escucha una voz que le dice: mira hacia el cielo, ese símbolo que estás viendo ahí, que es el símbolo de la cruz, por ese símbolo ve y en nombre de ese símbolo vas a ganar esa batalla. Ahí comienza entonces el Imperio Romano a asimilar la fe cristiana como la fe oficial de ese poderoso imperio que dominó por tantos siglos la humanidad conocida. Ese símbolo que vio Constantino, el símbolo de la cruz, cuando iba camino a esta importante batalla, fue el inicio de la conversión de la iglesia de Cristo en la iglesia oficial del Imperio Romano. Estamos a principios del siglo IV de nuestra era. Pero este alcanzar el cristianismo, sí, el mismo cristianismo que su cabeza era Jesús y es Jesús, que fue crucificado en el gobierno romano, aunque fue por disposición de los judíos, ahora ese cristianismo estaba conquistando al imperio en el cual Cristo fue crucificado. Fíjense cómo obra Dios. A partir de ese momento, la iglesia sufre una lamentable transformación. A partir de ese momento, la iglesia, de ser iglesia perseguida, pasa a ser la iglesia del Estado. Qué diferencia más grande, ¿verdad? Ahora, en lugar de reunirnos en cuevas, en catacumbas, en lugar de reunirnos en lugares donde no podíamos dejarnos ver, ahora nos exhiben en los palacios. Ahora nos dan los grandes templos. Ahora nos colocan en los grandes pedestales. Ahora la gente ve a los cristianos como lo más sublime de la sociedad romana. Pero eso, ¿qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia que ahora quienes dirigían en la iglesia no eran aquellos que buscaban la presencia del Espíritu Santo en la intimidad, sino aquellos que el emperador romano quería que dirigieran la iglesia. Ya se había olvidado del clamar a Dios para que Dios designara a quienes iban a predicar, a quienes iban a tener posiciones ministeriales. Ahora esas posiciones dependían del apellido de la persona, del abolengo de la persona, de la nobleza o la casta o linaje de la que descendía cada persona. Ahí comienza la iglesia a corromperse. Cuando se une la iglesia al Imperio Romano, comienza a dañarse todo lo que se había heredado a base de sangre, a base de lágrimas, a base de tantos mártires. Y la iglesia comienza a ser entonces una estructura política gubernamental, donde la gente que está en la iglesia dirigiendo, más que ser gente de Dios, eran personas que respondían a los intereses económicos y políticos del imperio romano de entonces. Esto fue degenerando la iglesia de una manera terrible, de una forma terrible. La iglesia fue apartándose de la fe, la iglesia fue olvidando al Espíritu Santo, la iglesia fue asumiendo que sus méritos, sus logros y sus éxitos dependían no de la gracia de Dios, sino de sus talentos y de sus virtudes. Comenzó a ocultársele la Biblia a los creyentes y la Biblia comenzó a ser un libro de privilegios exclusivos para los grandes nobles, para las grandes castas, para la gente que estaban alto en el clero. La mujer comenzó a relegársele el lugar, una plaza en la iglesia. La iglesia comenzó a menospreciar a la mujer y ya no le permitía a la mujer ejercer el ministerio. La iglesia comenzó a darle más importancia a lo secular, a lo humano, que lo espiritual. La iglesia que era espiritual en las cuevas huyendo, empezó a ser una iglesia carnal en los palacios y en las grandes catedrales de grandes inversiones, catedrales, algunas de ellas construidas, como no, con parte del oro de América. La iglesia comenzó a ser una estructura económica y de pasar a ser una estructura que dependía de los diezmos y de las ofrendas de los hermanos,
comenzó a ser una iglesia que recibía millones y millones de dólares, si hubiera existido en ese tiempo, en oro, en beneficio por parte de todos los estados donde la iglesia tenía influencia. Tal llegó a ser el poder de la iglesia, que ya era la iglesia del estado, que hasta las nuevas tierras que los europeos descubrieron, entre comillas, en el Nuevo Mundo, quien las distribuyó fue la iglesia. Una bula papal fue la que reconoció el Tratado de Tordesillas, que le dio a Brasil, a Portugal, y otra bula papal fue la que le entregó a la reina Isabel todos los territorios de la corona española. Una bula papal. El Papa tenía poder humano y, según ellos, celestial y divino, para decir quién era el dueño o no de las nuevas tierras conquistadas. Esa iglesia estaba muy lejos de la iglesia que fundó aquel que dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Esa iglesia había abandonado la cruz y había abandonado también los clavos y las espinas, y había abrazado la riqueza y la opulencia del mundo y de la secularidad. En ese momento, en ese mismo momento, cuando ya no se aguanta más la corrupción de la iglesia y de quienes la dirigían, papas con hijos, papas que fueron hijos de papas, nietos de papas que fueron hijos de papas, sobrinos de papas que realmente eran hijos de papa y que lo nombraban como cardenales porque eran hijos de papa, pero ante la sociedad eran sobrinos de ellos. Toda esta corrupción había hecho de la iglesia de Jesucristo una iglesia que provocaba vergüenza, que provocaba asco y que provocaba lástima cuando se comparaba con la iglesia apostólica. Es ahí que empiezan a surgir entonces una serie de hombres inquietos, porque cada vez que la iglesia se esté corrompiendo, saldrán gente que están dispuestos a volverla al Gólgota. Cada vez que la iglesia se desvíe, habrá un grupo que estará dispuesto a dar su vida si es necesario para que la iglesia vuelva al aposento alto y se meta de nuevo en los tiempos de Pentecostés. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Y comienzan a surgir una serie de hombres y mujeres inquietos para que la iglesia vuelva a sus orígenes, para que la iglesia vuelva a ser espiritual, para que el Espíritu Santo vuelva a moverse en la iglesia, para que el fuego de Dios vuelva a marcar cada servicio de la iglesia, cada culto, cada reunión. Y 100 años antes del gran Martín Lutero, surge un Juan Hus, allá en Constanza. Y surge Juan Hus en esa comunidad, inspirado en los escritos de John Wycliffe. Y empieza a leer Juan Hus sobre eso. Y empieza a investigar sobre todo eso. Y comienza a confrontar a la iglesia de entonces. Y le dice allá a la iglesia de entonces: tienen que volver al Gólgota. Tienen que volver a la cruz. Tienen que volver a la Biblia. Tienen que volver a la gracia. Tienen que volver a Dios. La iglesia no soportó esto y se inventó una serie de calumnias contra Juan Hus. Y Juan Hus, mientras iba a la hoguera, lo pasearon por todas las calles de la ciudad. Le pusieron un letrero grande. Y ahí en ese letrero le escribieron todo tipo de epítetos dañinos contra él. Juan Hus traidor, Juan Hus hereje, este es un mentiroso, este es un candidato al infierno. Y cuando va hacia la hoguera, le dicen: ¿no te retractas de todo lo que has estado enseñando de manera equivocada en esta ciudad? Juan Hus le responde: miren, a Cristo lo crucificaron por mí. A Cristo le hicieron más de lo que a mí me están haciendo. Y yo, por este sufrimiento leve, por eso que ustedes me están haciendo, voy a retractarme de ninguna manera. Y les digo algo, decía Juan Hus, les digo algo más. Ustedes están quemando ahora a un ganso. Van a llevar a la hoguera a un ganso. Pero en 100 años nacerá un cisne contra el cual nada podréis hacer.
100 años después de esta profecía de Juan Hus, estaba Martín Lutero clavando las 95 tesis en el Palacio de Wittenberg, Alemania, dando inicio a la Reforma Protestante que el próximo martes 31 estamos celebrando aquí en República Dominicana y en todo el mundo. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. 100 años después, estaba este monje católico en el Palacio de Wittenberg, Alemania, clavando sus 95 tesis. 95 tesis que las resumimos en pocas palabras. Lo que estaba Lutero planteando es solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia, solo Dios. Volver a ellos, olvidarse de todos los rudimentos, olvidarse de todos los dogmas humanos, olvidarse de toda la parafernalia del mundo, olvidarse de todo lo que el secularismo puede hacer para que la iglesia cambie y para que la gente esté más relax en la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia espiritual. Es una iglesia que solo cree en la Biblia, que solo sabe que por gracia es salvo. Es una iglesia que sabe que solo Dios es el sustentador y dador de nuestro entero ser. ¿Alguien dice amén? Era todo lo que se buscaba. Era todo lo que se perseguía. ¿Y cuál fue el detonante? El detonante de Lutero para poder hacer este movimiento revolucionario de la Reforma Protestante, que el próximo martes 31 cumple 500 años. 500 años de reforma tenemos ya. El próximo martes 31 la celebración en República Dominicana es doble, porque celebramos el Día de la Reforma Protestante y celebramos el Día de los Evangélicos por la ley 331-09 aquí en el país. Amén. Y ese día, al cual tenemos 2 días para llegar a él, hay que celebrarlo con gozo, con júbilo, porque fue el relanzamiento de Dios cuando su iglesia estaba a punto de sucumbir ante el pecado. Amén. Y Lutero tuvo un detonante que empezó con su visita a Roma. Al ir a Roma, a la ciudad del Vaticano, y ver toda la riqueza que ahí se exhibía, y ver cuánto oro había ahí dentro, y comparar toda esa opulencia con la miseria que estaba viviendo Alemania, dijo, aquí no está Cristo. Esto no huele a Jesús. Tanta opulencia mientras el pueblo muere de hambre, algo ocurre. Dios está ausente de esto. Y empieza a leer la Biblia. Hay peligro para el infierno cuando la gente empieza a leer la Biblia. Y comienza Lutero a leer la Biblia. Y se encuentra con las epístolas del apóstol Pablo, donde Pablo le dice a la iglesia de Jesucristo, por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe en Cristo Jesús. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Ese versículo bíblico es el versículo central de la Reforma Protestante. Lutero se da cuenta, pero no es por mis obras que yo me voy a salvar. No son por mis noches de penitencia que yo me voy a salvar. No son por mis grandes bondades que yo me voy a salvar. No es por lo mucho bueno que yo haga o deje de hacer que me voy a salvar. Soy salvo por gracia y esto por medio de la fe. No me dejen esa parte sola, ¿no? Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Amén. Por la fe, por la fe en Jesucristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, cuando se encuentra Lutero con esto, empieza a pensar y comienza a analizar, pero entonces lo que están haciendo con la venta de las indulgencias contradice lo que dice la palabra. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran unas autorizaciones, permisos o certificados que aquel que pagaba por ella ya tenía el cielo ganado a cambio de dinero. Ojo con eso.
Ojo con eso. La iglesia popular, la iglesia tradicional, encargó a un señor llamado Dexter para que vendiera estas indulgencias y con ellas, con el dinero de ellas, construir la Catedral de San Pedro en Roma. Hermosa catedral que está ahí con muchísimas bellezas humanas, por así decir. Pero cuando Lutero se da cuenta de lo que están diciendo y de lo que están haciendo, que una vez tú eches tu moneda en el cántaro, tan pronto suene la moneda en el cántaro, en ese mismo momento el alma de tu familiar o amigo por la cual tú estás comprando la indulgencia saldrá del purgatorio y será llevado a descansar. Óigame, qué tanta mentira más grande. Y Lutero empieza a ver la Biblia. Y cuando ve la Biblia dice, pero es que yo puedo pagar todo el dinero que yo pague por la gente que murió. Y ese dinero no tiene ninguna vinculación con el futuro eterno de esa persona. Porque lo que podemos hacer por nuestra eternidad es ahora que estamos vivos que debemos hacerlo. Después que el hálito se va, después que el espíritu sale de nuestro ser, ya no hay más nada que hacer por el que murió. Ahora es que podemos hacer. Usted ama a su madre, dele besos y abrazos ahora. Usted ama a su padre, cómprele un apartamento en la torre más alta de esta ciudad. Usted ama a su hermano, óigame, cómprele el carro del año en su día de cumpleaños y felicítelo. Usted ama a su esposa, no la ponga a fregar tanto. Amén. No le ponga a hacer tantos oficios en la casa. Amén. A quien usted ama y quiere agradar, agrádelo ahora en vida. Porque después que se vaya, no tiene más nada que hacer que no sea derramar lágrimas por ella. Denle ese aplauso al Señor, por favor. Amén. Así que si alguno me tiene por ahí algo bueno, pues no espere que me muera para dármelo. Démelo con tiempo ahora. Y Lutero se da cuenta de eso. Y dice, no, es por gracia. Y ahí comienza Lutero a confrontar el sistema. Empieza a confrontar el sistema de cosas. Y es llevado Lutero a varios juicios que le llamaban dietas, encuentros, juzgados. Y uno de los más grandes fue la dieta de Worms, donde el emperador Carlos V de Alemania, pues de una u otra forma promueve y establece un clima de excomunión de Martín Lutero. En ese momento, la reforma protestante acelera su crecimiento. Estoy hablando de 1517, 20 años aproximadamente después del descubrimiento de América. 1517. En ese momento, los príncipes de Alemania comienzan a ver a Lutero con buenos ojos. Ojo con eso. Comienzan a ver a Lutero como un tipo que estaba a favor de ellos. ¿Por qué razón? Porque Lutero establecía en la reforma protestante que no es verdad que el Papa tiene esa autoridad que le han estado dando durante todos estos siglos. Que no es verdad que el Papa es el representante de Dios. Que no es verdad que Él es el vicario de Cristo. Que no es verdad que Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesús, es Cristo, amén. Y nadie como hombre puede abrogarse el derecho de ser la cabeza del cuerpo de Cristo, porque nadie murió por la iglesia, sino Cristo en la cruz del Calvario y resucitó por ella, amén. Pero como Dios estaba en el asunto, Dios sabía que la reforma protestante no iba a avanzar si no tenía apoyo político. Y puso gracia en Lutero para que los demás príncipes alemanes se fueran del lado de Lutero. Alemanes y del resto de Europa inclusive. Y le preguntaban a Lutero, entonces Lutero, según la Biblia que tú lees, según la Biblia que tú lees, la cabeza de la iglesia de Cristo no es el Papa. Claro que no, decía Lutero, de ninguna manera, citando al apóstol Pablo. Y le siguen diciendo los reyes y los gobernantes europeos. Entonces Lutero, no tenemos ya que enviarle todo el oro que le enviamos mensualmente al Vaticano. Ya no tenemos que financiar la iglesia aquí como la financiamos, que le pagamos la vida y le construimos todo a la iglesia católica. Y Lutero, no, para nada. La Biblia no ordena eso en ningún lugar. Y ahí empezaron esos reyes
a desvincularse de Roma y a abrazar a Lutero. Por eso cuando usted ve a Europa, cuando ve a Alemania, cuando ve los países nórdicos, cuando ve otros países de la Europa central, se da cuenta que hasta sus constituciones, la mayoría de ellas fueron redactadas por cabeza del protestantismo mundial. Y en esos países, países prosperados y bendecidos, como dice Max Weber, que el protestantismo ha ido de la mano con el desarrollo económico de los pueblos. Si no, yo le invito a que investiguen cuáles son las potencias más fuertes, más poderosas y más avanzadas de este momento de la humanidad. Han sido potencias que abrazaron el protestantismo. Potencias que abrazaron la reforma protestante y que metieron el espíritu del protestantismo, hasta en los gobiernos. Y ahí surgió la definición entonces del hombre protestante. Quiero hablarles del hombre protestante. Cuando hablo del hombre protestante, hablo del ser humano que abrazó la reforma protestante. ¿Por qué el hombre protestante hace que sus países progresen? Porque el hombre protestante sabe que el que no trabaja no debe comer. El hombre protestante no espera estar mendigando favores de nadie. El que abrazó el protestantismo, la reforma protestante, no está esperando favores de nadie. No está esperando un chequecito de nadie. No está esperando un soborno de nadie. El hombre protestante no está esperando que llegue el mes para que alguien vaya y le dé un favor. El hombre protestante piensa en dar, no en recibir. En servir, no en ser servido. El hombre protestante sabe que Dios le dio sus manos para trabajar y que le dio dos para con una producir para él y para con la otra producir para que el que no tiene fuerzas para producir. El hombre protestante no se corrompe. El hombre protestante no le pega a su mujer. El hombre protestante no le es infiel a su mujer. El hombre protestante no roba cuando llega al gobierno. El hombre protestante no roba en la empresa. El hombre protestante no soborna. El hombre protestante no recibe soborno. El hombre protestante no asesina. El hombre protestante no hace daño a los demás seres humanos. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Hay algún protestante en este lugar, en este día? ¿Hay algún protestante en este lugar? Amén. Oh, gloria al Señor. El hombre protestante construye riquezas con sus manos, porque sabe lo que el Señor le prometió y te he dado el poder y la autoridad en Deuteronomio para que con tus manos construyas las riquezas. El hombre protestante no es un procreador de miseria ni de pobreza. El hombre protestante es un creador de riquezas. Por eso detrás de grandes inventos, de grandes descubrimientos de la humanidad, usted se va a encontrar ahí o un judío o un protestante. Amén. Detrás de esos grandes descubrimientos, prepárese a encontrar o un judío o un protestante. Hay bendición en esos pueblos que abrazan el protestantismo. La reforma protestante impactó todas las áreas de la vida. Impactó la economía. Impactó la economía. El presupuesto de esos pueblos empezaron a ser descentralizados. Y lo que antes el monarca tenía para sí solo, empezó a redistribuirse por los demás pueblos. La reforma protestante impactó tanto la economía que el sistema financiero que conocemos, ¿sabe quién lo diseñó? Juan Calvino en Suiza. Juan Calvino en Ginebra. O sea, de ahí vino el modelo financiero que hoy conocemos. Se ha desvirtuado muchísimo, pero no es extraño que en Zúrich, Suiza, donde Calvino estuvo, donde Calvino desarrolló todo su pensamiento protestante, Zúrich tiene el 40% de todo el dinero en efectivo del mundo guardado ahí. Sistema financiero, Calvino parió ese modelo y que se ha desvirtuado hasta cierto punto, pero que su origen era para bendición también. Calvino redactó la Constitución de Suiza. Ojo con eso. ¿Y quién me puede hablar de miseria en Suiza? ¿Quién me puede hablar de injusticia en Suiza? ¿Quién me puede hablar de inequidad en Suiza? No, todo lo contrario. Quieren ir para allá para experimentar de ese modelo. Reforma protestante. La reforma protestante impactó en la educación. Anote esta cifra.
En el año 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, más del 95% de los europeos eran analfabetos. No sabían leer ni escribir, porque, como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Le convenía a los religiosos que el pueblo no tuviera conocimiento para mantenerlo en el oscurantismo, para mantenerlo ciego, para mantenerlo ajeno y desvinculado de la verdad bíblica. ¿Sabe qué dijeron los reformadores desde que llegaron? No. A la gente hay que enseñarle que solo es la Biblia nuestra norma de conducta. Olvídense ya de los paquitos, de los libretos, olvídense de las misas espalda al pueblo y en un idioma que el pueblo no hable. Olvídense de eso. Hay que volver a la Biblia, solo la Biblia. Amén. Pero se encontraron con un problema, que la gente no sabía leer. ¿Sabe qué hicieron los reformadores? Comenzaron a desarrollar planes de alfabetización en toda Europa. Y en pocos años, Europa prácticamente completa ya sabía leer y sabía escribir, y lo hizo y lo aprendió con la Biblia en la mano. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Con la Biblia en la mano, aprendió Europa a leer y aprendió a escribir. Que tenemos ese problema en Haití ahora mismo. En Haití más de la mitad son evangélicos. Debo decírselo, más de la mitad de los haitianos son evangélicos. Pero tienen problemas, porque a veces salen de un culto y se van para otra reunión de vudú. Y a Gagá y todo eso. Porque no tienen la Biblia en su idioma. ¿Verdad, Moisés? Amén. No tienen la Biblia en su idioma. Porque cuando la Biblia no está en un lenguaje que el pueblo pueda entenderlo, el pueblo perece porque no tiene el conocimiento bíblico. Es la Biblia la que transforma a los pueblos. Es la Biblia la que transforma a la gente. Por eso Lutero hizo algo que si él no hubiera hecho la reforma protestante, como quiera Lutero hubiera sido uno de los hombres más grandes de la historia. ¿Saben por qué? Porque Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán. Amén. La Biblia al alemán la tradujo Martín Lutero. Es un mérito ya ese es un mérito para él estar en la historia. Pero otro mérito tan mayor como ese, tan grande como ese fue que antes del alemán, los idiomas que se hablaban en todo el imperio germánico eran tantos que no existía un idioma oficial. Quien hace que el alemán sea el idioma oficial de Alemania es Martín Lutero con su traducción de la Biblia al idioma alemán. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. O sea, que Lutero fue para Alemania lo que fue Dante Alighieri para Italia. Antes de Dante Alighieri y la Divina Comedia, no existía el idioma italiano como tal. Se hablaba en Florencia una parte, en Roma se hablaba otra cosa, y en Turín otra cosa, en Nápoles otra cosa. Pero Dante Alighieri en la Divina Comedia es la primera obra oficial en el idioma italiano. Y a partir de ahí se asume el italiano oficialmente como el idioma de Italia. Ya no el latín, sino el italiano. Eso mismo hizo Lutero con Alemania. Lo único que Alemania pues es mucho más grande, mucho más poderosa y más influyente que Italia. Lutero tomó todos esos dialectos, los echó a un lado y dijo, no, el alemán es el idioma oficial de Alemania y la prueba de eso es que la Biblia está en alemán. Así que vamos a leer y a escribir todos en alemán. Amén. Y ahí ya se impuso. Pero también la reforma protestante le dio valor a la mujer. ¿Dónde están las mujeres que están acá? A los hombres den un aplauso a las mujeres que están aquí. Amén. La reforma protestante le devolvió el valor que Cristo le dio a la mujer. La iglesia del oscurantismo colocó a la mujer en un cuarto o quinto plano. La tiró para allá. La relegó a un lugar de un ser de segunda o tercera categoría. El protestantismo dijo no. La mujer es portadora también del Espíritu Santo y puede también ser un ente reformador y transformador. El martes próximo se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Se cumplen 500 años del renacer de la Iglesia de Cristo.
Se cumplen 500 años del volver al Gólgota, del volver a la Biblia, del volver a solo la gracia, de volver a solo Dios, solo la fe. Se vuelve allá, volvemos allá. Pero la iglesia de hoy necesita otra reforma. La iglesia de hoy necesita ser reformada nuevamente. A la iglesia de hoy, como ocurrió antes de 1517, también se le han penetrado cosas que hay que sacarlas. Se le han penetrado agentes que no pertenecen a la iglesia. Se le han penetrado prácticas que no son de la iglesia de Cristo. Se le han penetrado doctrinas. Se le han penetrado actitudes que de una u otra forma nos están regresando al período pre-reforma protestante. Tenemos que vivir en una constante reforma. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y no se adapten a este siglo. El problema de la iglesia viene cuando la iglesia quiere acomodarse a los tiempos. Cuando la iglesia quiere dar un escenario donde todos se sientan cómodos, donde nada sea nada, donde todo se permita, donde podamos hacer y deshacer, donde podamos estar como ovejas sin pastor y que nadie nos diga nada de lo que debemos hacer en el Señor. Que nadie se meta conmigo. Que nadie me diga nada, que nadie me conduzca. La iglesia de Cristo tiene un orden, tiene un proceder. Y cuando ese orden y ese proceder está violándose, esa iglesia corre el riesgo de volver a convertirse en un cuerpo sin vida, en un cuerpo sin espíritu. Y si el espíritu no está en nosotros, no somos más que cosas. El espíritu es lo que nos da vida. El espíritu es lo que nos hace vivir. Sin el espíritu tan solo existimos. La iglesia pre-reformada tan solo existía, pero no tenía vida en Cristo Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar en esta hora y a darle gracias al Señor, porque este martes celebraremos en grande el día de la Reforma Protestante y el día de los evangélicos en nuestro país para la gloria de Dios. Yo quiero que usted levante su mano en esta hora y le dé gracias a Dios por tanta gente que se sacrificó para que hoy recibamos esta palabra en este lugar. Y pídale al Señor que le permita a usted ser un reformador en este tiempo. La sociedad está demandando de una iglesia reformadora. Mire, la sociedad está esperando de gente que vaya a reformarla. Dígale al Señor, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ser ese reformador. Yo quiero ser el que le vuelva a decir a la gente, tienen que volver a la familia. Tienen que volver a la fe. Tienen que volver a la iglesia. Tienen que volver a Cristo. Envíame a mí. Ojalá que el grupo me acompañe en esta hora. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos bendiciéndote, Señor. Bendiciéndote porque han sido 5 siglos de victoria. Porque han sido 5 siglos de gloria. Porque tu iglesia ha sabido relanzarse cuando el infierno pensaba que ya iba a prevalecer ante nosotros. Dios mío, si tenemos que relanzarnos una y otra vez, si una y otra vez tenemos que volver a reformarnos, desata a la gente, los hombres y mujeres que han de salir a producir los movimientos reformadores de los últimos tiempos. Oh Dios de gloria, gente que esté dispuesta a reformar su familia, gente que esté dispuesta a reformar sus empresas, gente que esté dispuesta a reformar su comunidad, Señor eterno. Te pido, Padre, que equipes una generación que salga a reformar esta sociedad que perece por falta de conocimiento. Dios mío, que ese espíritu reformador no perezca en tu iglesia. Que salgamos a reformar la vida de los jóvenes que se pierden en la drogadicción. Que salgamos a reformar la vida de aquellos que están sin esperanza ante una enfermedad que le hayan diagnosticado. Rey de gloria, ayuda a tu iglesia
a continuar este papel reformador en este tiempo, a reformar, Señor, lo que se hace desde la administración pública, a reformar lo que se hace desde la administración privada, para reformar nuestras universidades, a reformar nuestros medios de comunicación. Dios equipa a un pueblo listo para reformar la sociedad en la que vive, y que no tengamos miedo, que no temamos a que Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se levante contra ese movimiento de reforma al que tú nos convocas. Te pido, Padre de la gloria, que aunque las llamas ardan sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, podamos levantar un himno de victoria y gritar como Job lo hizo: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se levantará. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y que nunca perezca este espíritu y pasión de la reforma protestante que hemos heredado de esos hombres y mujeres que tú pusiste al frente hace 5 siglos de este movimiento. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denles aplausos.